Pero no, yo tenía la excusa perfecta de no venir, venía a veces no, pero aquí era diferente porque desde cuando uno entra, alguien le saluda bien, lo abraza y bienvenido. Uno con la persona que se sienta al lado, también uno habla, uno diferente. Había alguien que me llamaba y me decía: hola, ¿cómo estás? Te extrañamos, no viniste tal día, te extrañamos. Pero ¿estás bien? Y entonces, no, es que pues uno me daba la excusa, no, me pasó tal. Bueno, pero estás bien, bueno, te esperamos. Entonces era diferente. Bendita la pandemia, para mí fue una bendición la pandemia, fue una bendición también el COVID, porque dicen que eso afectó muchas emociones y sentimientos. Pues en eso también pasó una dificultad grave en mi casa, y ahí fue cuando Dios me tocó. Realmente fue cuando pude ver en qué tenía mis cimientos. Tenía el fundamento que era Cristo, lo conocía, pero en qué había edificado mi vida, en hojarasca, porque no tenía nada. Y ahí fue cuando realmente Cristo obró, rendí mi vida a Cristo realmente, y puedo decir, de esos 20 años que yo conozco a Cristo, solamente 2 puedo decir que sí, que Dios es mi Señor, es mi Padre, es mi Dios, y que puedo darle la gloria a Dios. Si estamos hoy aquí es porque de verdad que Cristo ya es parte de mi vida, y ya no tengo que dar excusas, ya no, sino que es mi Dios, mi Señor. ¿Cuántos de nosotros asistimos a una iglesia por asistir, por cumplir? Lo escuchamos de Ross. Cuando uno tiene un encuentro con Cristo, la prioridad es Cristo. Y recuerden, porque estoy colocando su testimonio, para que Él nos llegue a recordar qué Él ha hecho. Que no volvamos, que no tengamos el ejemplo de Israel. Olvidaron lo que Dios había hecho y se fueron. Hay una parejita que Dios está tocando, Giovanni. ¿Daisy no ha llegado? Sí. Una parejita que Dios también está orando, y me imagino que hoy vasito con agua, ¿cierto? Giovanni. Bueno, buenos días. Mi nombre es Giovanni, para los que no me conocen. Mi prometida. Septiembre, si Dios quiere, nos casamos. Eso hace parte de lo que Dios ha obrado en esta iglesia. Y cuando el pastor nos dijo, porque no es que quieren pasar, no, necesito y quiero que ustedes den un testimonio de lo que Dios ha obrado en la iglesia. ¿Cuánto tiempo tengo? Es que me dijeron que poquito tiempo. Y no, suelo como tomar muy bien el tiempo. Y pensé muchísimo acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Con Ciela, porque yo soy el cielo. Ciela me decía que qué hacíamos, qué hablábamos. Y yo le dije, mira, Dios que ha obrado en tu vida a través de este instrumento, la iglesia. ¿Tú qué podrías decirle a uno de tus estudiantes de cómo Dios ha obrado a través de él con ella? Y esa fue como la base. Y yo pensé lo mismo. Me pasó lo mismo que con Martica. El martes a las 4 ya no podía dormir. Y yo entrando a trabajar a las 8, a la esquina de mi cama, porque trabajo en mi casa. ¿Y yo qué hago? Y de vueltas, y para un lado y para el otro. Y yo, dijo Samuel, heme aquí. ¿Cierto? Entonces me levanté y empecé a pedirle al Señor qué era la inquietud que tenía. Cumplimos un año en esta iglesia, congregándonos. Yo conozco al Señor hace 14 años, en el G12. Estuve congregándome prácticamente como 8. Cuando Dios trae al pastor que las cosas no se hacen bien y que se hacen acorde a su palabra, salimos de ahí y forma su propia iglesia.
En esa otra iglesia duré 2 años. Un año me congregué con ellos, al año me divorcié, me separé de mi primera esposa por las causas que avala la Biblia, 3 veces, no por causa mía, pero por causa mía, porque yo soy la cabeza y Dios nos va a demandar a nosotros y yo tengo que rendirle cuentas a Dios por ella. Y llegamos acá, después de conocernos con Ciela, después de que ella acudiera a la iglesia, esa ya lo hablará ella, y el Señor me habló y nos quedamos porque nos dijo ese día, en Hechos, hace un año atrás, ¿sí?, en el capítulo 10, versículo 34-35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Saben? Cuando yo llegué hace 13 años a la iglesia, me quedé sin amigos. Mis amigos eran mis amigos de farra. Yo soy skater hace 22 años. A mi mejor amigo, mis 2 mejores amigos skaters los mataron. Y al que era mi hermano amigo skater, fue por el que yo llegué de rodillas hace 13 años. Eso es todo. Entonces, retomando, por ese amigo yo llegué de rodillas a la iglesia. Yo ya conocía, yo iba a las reuniones, estaba en células los sábados y en la noche me iba de farra. Me pasaba lo de Rosmi, era un asistente, era una silla y lo mataron y yo me quebré. Allá me bauticé, allá me casé la primera vez y de allá también me quedé solo. Me quedé solo porque después de un divorcio mi vida espiritual menguó muchísimo. Yo dejé de servir en alabanza. Yo apenas me divorcié, yo lo primero que le dije al pastor, pastor, yo no me siento como testigo. No tengo la cara. Porque no era mi hogar. Timoteo habla acerca de eso. Y no me sentía complacido para servirle al Señor con un hogar disfuncional. Después de muchos intentos de poder restablecerlo y que no se pudiera dar. Nos conocimos con Lady porque yo fui profesor de escuela bíblica de los hijos de ella. Y empezamos a hablar, nos relacionamos, ella llegó a la iglesia donde estábamos antes y nosotros empezamos a relacionarnos, una cosa llevó a la otra y Dios es celoso, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor y todo, iglesia, en serio, todo va a salir a la luz. Y todo salió a la luz. El pastor de la iglesia no me dijo a mí, le dijo a ella, no vuelvan. Es mejor que no vuelvan acá, nosotros les damos vida libre, busquen otra iglesia. Ellos hicieron acepción de personas y viene la parte de ella. Bueno. A mí no se me facilita como a él hablar en público y cuando el pastor nos dijo a mis compañeras y a mí que pues que pasáramos a dar un testimonio, yo decía no, allá me voy a poner a llorar, se me va a quebrar la voz y bueno, creo que ya se me está quebrando. Mi nombre es Lady y como lo decía Giovanni, nosotros nos conocimos y empezamos las cosas mal. Una cosa llevó a otra y estábamos viviendo en pecado. Yo quedé en embarazo y era algo que nosotros
No sabíamos el por qué, porque yo soy operada. ¿Sí? Yo me hice el Pomeroy y se supone que ese es el método más efectivo para uno no tener hijos y que en embarazo. Cuando yo me enteré, porque tengo un hijo de 19 años y una hija de 15 años, pues a mí me dio muy duro porque realmente no quería, ¿sí? Pero pues me pasó lo de Sara. Cuando yo empecé a tener síntomas, yo decía, no, eso no me puede estar pasando a mí, y me reí como le pasó a Sara. Él me decía, pues que no fuera incrédula. Bueno, cuando fuimos a hacernos la prueba de embarazo, yo saqué muchas excusas porque pues él estaba de viaje y yo no quería hacerme esa prueba de embarazo. O sea, yo en el fondo sabía que sí, que estaba en embarazo, pero no lo quería aceptar. Bueno, quedé en embarazo, ese día fue terrible, yo sentía que el mundo se me había desvanecido totalmente y que ahora qué iba a hacer con mis hijos tan grandes, cómo les iba a decir. Bueno, fueron muchas cosas que realmente son difíciles, y cuando yo ya me empiezo a ilusionar con mi embarazo, y cuando por fin logro aceptar que estaba en embarazo, pues perdí al bebé. Yo le decía a Dios que por qué, y me cuestioné y me echaba la culpa, que quizás yo no me había cuidado desde el comienzo y que no lo había aceptado como debía ser. Y empecé, y todo el tiempo empecé a vivir este proceso de duelo, y pues es difícil, pero el Señor poco a poco fue mostrándome que su amor es inagotable, que Él era mi fuerza, mi fuente, mi roca, y que todo era por un propósito, que aunque yo no estuviera entendiendo el porqué de las cosas, el Señor todo lo tenía bajo control y que tenía que simplemente confiar en Él y descansar. Como Él lo contaba, nosotros, me echaron de mi casa, y yo me quedé pues sin hogar. Yo tenía pues un empleo, pero los arriendos hoy en día son costosos y no me alcanzaba. Nos fuimos a vivir en unión libre, y fue ahí ya cuando Maritza y el pastor nos empezaron a direccionar de la forma correcta. Nosotros entramos a obediencia, a dormir en cuartos separados y hacer todas las cosas como realmente se deben hacer, hasta llegar al punto de comprometernos. Terminamos nuestro prematrimonial con toda la oposición, con muchas veces decir definitivamente yo no quiero a esta persona. Él me sacaba mucho mal genio. Y sé que Dios a través de él pues ha formado mi carácter y me ha ayudado a crecer muchísimo. Entonces ahí vamos y ya. No hemos terminado. Resulta que Dios ha obrado en nuestras vidas
aquí en la iglesia. Como ya pudieron evidenciar, nosotros ya conocíamos del Señor. ¿Saben? La palabra describe nuestras vidas actuales, la de cada uno de nosotros. Yo puedo personalizarla en Jacob. Yo puedo personalizarla en David. Yo podría decir un Moisés, un Jeremías. Porque tenemos y tendemos a tomar las mismas actitudes de ellos. Porque nosotros somos humanos. Y en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la conclusión es la misma. Cristo es la respuesta. Cristo es la solución. Cuando a nosotros nos sacaron y llegamos acá hace un año con la palabra de Hechos, nosotros recordábamos esta. Lucas 15, 4 y 5. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás de la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Acá, el Señor nos volvió a recoger, porque éramos una oveja perdida, que pastores desecharon. Y alguna vez, si sentimos lo mismo, tenemos el mejor pastor, tenemos el sumo sacerdote, y Él no nos fallará. No somos perfectos, ninguno. Vean, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y este dedito es un poquito chueco por un accidente. No somos iguales. Somos diferentes cada uno, pero en la diferencia tenemos la misma similitud. Es Cristo en cada uno de nosotros. En el pastor, en Maritza y en cada uno de nosotros, Él ha orado para que nosotros lleguemos a la unidad en Cristo. Para que como Pablo, cuando le escribe a Timoteo, podamos decirle: he corrido la buena batalla. Sí, ha sido la carrera la que he culminado. Y he permanecido en la fe. Seguimos nosotros acá permaneciendo. Dios ha obrado grandemente. Restauración, aceptación, unidad y amor en un año. Lo que hemos vivido atrás no es en vano, porque siempre nos llevó a depender de Él, a arrodillarnos ante su voluntad. Dios les bendiga. Sí, no, pero tú, pues, Dios restaura. Recuerden, los testimonios no es para que miremos a los hombres, por favor. Mi idea de los testimonios es que nosotros veamos quién está orando en los hombres. Que por favor miren que esas personas que se han parado aquí, ¿quién se ha glorificado? Cristo. Que en este lugar el que se está glorificando es Cristo. Por favor, no lo vean de otra forma. Mi interés es que ustedes vean cómo Dios ha cambiado las vidas de ellos y su vida. Porque yo sé que todos tienen testimonios, pero yo elegí poquitos. No debemos permitir que nada llegue a ser tan importante en nuestras vidas que quite el lugar que le corresponda a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la conclusión de este pasaje bíblico. A Israel se le olvidó y ellos permitieron que otras actividades quitaran el lugar que le da de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Por favor, ustedes y yo hemos visto lo que Dios ha hecho. Yo soy reflejo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Ustedes también. Por favor, no podemos permitir que nada llegue
a ser tan importante en nuestras vidas que le quite el lugar que le corresponda a Dios. Por eso, para mí era importante esta celebración así, darle la honra y la gloria a Él. Decir, por favor, Señor, no quiero tener que hacer por el ejemplo de Israel, que ellos fallaron porque confiaron en ellos. Corintios también están confiando en sus fuerzas. Por favor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ser firmes y no confiar en nuestras fuerzas. Eso es lo que yo quiero que ustedes y yo tengamos presente en el aniversario 9 de la capilla. Que los 9 años no ha sido por ningún hombre, ha sido para darle la gloria a Él. Gracias por todas las personas que Dios ha usado, tanto en la junta como en los servidores, las facilitadoras. A cada uno yo tengo un inmenso agradecimiento. Créame, oro por cada uno de ellos, porque Dios cumplió su propósito en cada uno de ellos y está trayendo a cada persona más. Pero digo, gracias, Señor, porque fuiste tú. Ahora me atrasé 10 minutos. Ahora yo quiero que vamos a hacer una oración, ¿sí? Nos